Hola, soy Andrés Moller y vamos a tratar de abordar el muestreo en menos de 6 minutos. Lo primero que hay que hacer es diferenciar entre muestreo y censo. Un censo es ir a recolectar datos de todas las personas que pueden ser de nuestro interés, mientras que un muestreo es seleccionar una parte pequeña de esa población que pueda ser significativa y que igualmente nos vaya a arrojar datos fiables, válidos. Bueno, el muestreo tiene 7 pasos. El primero es definir a quiénes le vamos a preguntar qué cosa. Entonces, tenemos que tener muy claro cómo es la población a la que queremos abordar, porque si queremos, por ejemplo, estudiar la aceptación de un corte de carne, probablemente no podemos ir a preguntarle a una comunidad vegana. Entonces, eso debe estar muy claro antes de empezar. Bueno, el segundo paso es la elección del método de recopilación de datos. Para efectos de este curso, el método va a ser la encuesta, pero lo que tenemos que tener en cuenta es cómo vamos a aplicar esa encuesta. Entonces, tenemos que saber si va a ser una encuesta telefónica, virtual, con acompañante, o sea, con encuestador, de intercepción en la calle. Eso es lo que tenemos que definir en este paso del muestreo. Bueno, el tercer paso es la elección del marco muestral. Este paso a veces está, a veces no, porque el marco muestral es una herramienta que nos muestra la población que tenemos. Un ejemplo fácil es un mapa, pero para efectos de muchas investigaciones no se cuenta con este marco muestral. Entonces a veces se salta ese paso. El siguiente paso es definir qué tipo de muestreo vamos a llevar a cabo, si nuestro muestreo va a ser probabilístico o no probabilístico. El muestreo probabilístico, palabras más, palabras menos, significa que es un muestreo con azar, y el no probabilístico es un muestreo sin el azar. El muestreo no probabilístico tiene una gran ventaja, y es que es mucho menos costoso y más fácil de hacer, y como desventaja, entre comillas, porque depende mucho de la situación, es que no puede ponerse en juicio estadístico y tampoco se le pueden hacer análisis con estadística inferencial. Y se puede hacer por conveniencia, por juicio, por cuotas o por bola de nieve. Entonces, realmente, este tipo de muestreo se da más por juicio del investigador, que a veces el juicio puede ser superior a un muestreo probabilístico, o por la conveniencia, porque obviamente no todas las empresas tienen los mismos recursos ni las mismas facilidades para hacer muestreos a gran escala probabilísticos. Bueno, esto nos lleva al muestreo probabilístico, que es mucho más costoso, requiere más tiempo y un análisis mayor, pero que puede poner en juicio la estadística inferencial y tiene validez estadística, se conoce el error desde el comienzo. Entonces vamos a abordar las formas más comunes de muestreo probabilístico. El primero es el muestreo aleatorio simple. ¿Qué significa esto? Simplemente que se coge todo el universo muestral y se mete en una bolsita el nombre de cada sujeto y luego simplemente se saca teniendo todos la misma posibilidad, la misma probabilidad de ser elegidos. Luego tenemos el muestreo sistemático. Este tipo de muestreo se da con un intervalo de salto que se define por la siguiente ecuación. Intervalo de salto es igual a tamaño de la población sobre el tamaño de la muestra. Entonces, por ejemplo, el intervalo de salto significa lo siguiente. Tenemos un universo muestral de 500 personas, un tamaño de la población de 500 personas, y nuestro tamaño de la muestra debe ser de 100. Entonces lo que hacemos es dividir 500 sobre 100 y eso nos arroja 5, o sea que a cada 5 personas vamos a ir a encuestar. Luego tenemos el muestreo estratificado. Es muy sencillo. Lo que pasa es que en una población muy grande, cuando queremos tener representatividad de todos los grupos, lo que podemos hacer es aplicar este tipo de muestreo. Entonces vamos a crear grupos, subgrupos excluyentes entre ellos, y luego vamos a elegir aleatoriamente individuos de esos subgrupos, lo que nos va a dar representatividad total de la población. A continuación tenemos el muestreo por conglomerado, que se parece mucho al muestreo por estratificación, pero al final es un poquito diferente. Entonces, en el muestreo por estratificación tenemos que se hacen grupos excluyentes, porque la población es muy diferente. El muestreo por conglomerados lleva una lógica diferente, que es que la población se comporta de forma muy parecida, entonces simplemente se crean grupos dentro de esa población y luego se vuelven a seleccionar aleatoriamente personas de cada subgrupo. Ahora, este tipo de muestreo se puede hacer en una o en dos fases, es decir, cuando se tienen los subgrupos, se saca, por ejemplo, por medio del muestreo aleatorio simple, los sujetos, o se pueden sacar los sujetos,
por medio de muestra aleatorio simple, y luego a esa población se le puede volver a hacer como otro filtro para asegurar entonces la aleatoriedad. Bueno, el quinto paso es la determinación del tamaño de muestra. Entonces, también esto puede ir en vías de el juicio del investigador, o se pueden usar fórmulas matemáticas para hacerlo, ya eso es otro tema. Sexto, el desarrollo de los procedimientos operativos para entonces elegir la muestra. Es decir, si en el cuarto paso, que era seleccionar el método de muestreo, elegimos que íbamos a hacer muestreo por estratificación, entonces este paso significa hacer ese proceso. Y séptimo es la ejecución de todo nuestro plan de muestreo, todo lo que venimos haciendo en ese camino, en ese derrotero. Entonces, eso es todo. Espero haya sido muy simple, muy entendible, muy digerible, y gracias.